Gloria a Dios. Apocalipsis 19:6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Mire cómo es la alabanza en el cielo. Es como una catarata de adoración. Es como la voz de una gran multitud unida que alaba y glorifica el nombre del Señor. Amén. Esa gran multitud que Juan oyó en el cielo se regocijaba. ¿Por qué? Dice: gocémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Dijimos que a principio de la historia de la iglesia, las bodas tenían tres aspectos: el compromiso, luego era la ratificación del matrimonio, y tercero, la celebración del matrimonio en sí. Lo podemos ver en la parábola de las 10 vírgenes. Cuando usted y yo hicimos el compromiso con Cristo, cuando nosotros le aceptamos a Él como Señor y Salvador, amén, nos convertimos en la novia del Cordero. Ahora, cuando Él venga a levantar a su iglesia, la novia va a ser arrebatada y la boda se va a celebrar arriba en el cielo. Amén. Y mientras en el cielo se celebren las bodas del Cordero entre Cristo y su iglesia, aquí en la tierra estará reinando el anticristo y estará aconteciendo lo que se conoce como la gran tribulación. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Amén. Entonces nos dice la palabra: y a ella, verso 8, se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿Está hablando de qué? El lino fino son las acciones justas de los santos. Cuando tú y yo ponemos por obra la palabra, cuando tú y yo vivimos esa palabra, hay lino fino en nosotros de justicia, de obediencia, de integridad, de rectitud. Y ese lino fino es el que nosotros vamos a lucir por la eternidad de las eternidades. Porque recuerde que estamos vestidos con la justicia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden adorar el nombre del Señor? Versículo 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. Cuando el ángel le dio a Juan esa revelación, dice: yo me postré a sus pies para adorarle. Pero él me dijo: no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Ningún ángel merece ni acepta ser adorado. El único digno de adoración y de toda gloria es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Cuando usted lee la Biblia, la primera profecía que hay en la Biblia, amén, acerca de Jesús, está en el libro de Génesis. Cuando Adán y Eva le fallaron a Dios, Dios habló por su espíritu y le dijo a la serpiente que la simiente de la mujer, el Mesías, le aplastaría la cabeza a Satanás. Luego, a lo largo de toda la Biblia, usted ve que el espíritu de la profecía es dar testimonio del Señor Jesucristo. Usted ve a Cristo en el arca, ve a Cristo en el maná, ve a Cristo en el tabernáculo, ve a Cristo en los panes de la proposición, ve a Cristo en el altar del incienso, ve a Cristo en el candelero, ve a Cristo, aleluya, como guía a su pueblo como pastor, ve a Cristo en Isaías, ve a Cristo como admirable consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz, ve a Cristo en Jeremías, ve a Cristo en Ezequiel, amén, ve a Cristo en Amós, en Nahum, en Osea, ve a Cristo en Malaquías, a Dios sea la gloria, en Zacarías, y ve a Cristo a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Ve a Cristo en Isaías 53, herido y molido por nuestras rebeliones. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? El espíritu de la profecía era dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y dice que cuando el ángel le dice:
que adore a Dios, él tiene una visión. En el versículo 11 dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. ¿Recuerdan ustedes que en el capítulo 6, si quieren vayan al capítulo 6, Apocalipsis capítulo 6, aparece otro caballo blanco? Y ustedes recuerdan cuando estudiamos ese capítulo que dijimos que el jinete de ese primer caballo blanco, ¿quién era? El anticristo. Apocalipsis capítulo 6 versículo 2, ya lo tiene. Miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía que un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Esa corona que le fue dada a este jinete, que representa al anticristo, era una corona de tercera categoría. Ahora mire usted el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. El caballo blanco aquí representa victoria, representa pureza, representa gloria, representa santidad. Y dice: y al que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. ¿Por qué se le llama fiel? Porque Dios nunca incumple sus promesas. Se le llama verdadero porque Él es la verdad. Él dijo: yo soy la verdad. Se le llama verdadero porque Él es original, porque en Él no hay engaño, no hay fraude. Amén. Así que el jinete de Apocalipsis 19:11 es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la tercera característica es que Él pelea con justicia. Con justicia juzga y pelea. En Él no hay engaño, no hay fraude, no hay injusticia. Y aquí nos describe a este jinete. Dice: sus ojos eran como llama de fuego. ¿Recuerda usted en Apocalipsis capítulo 1 que Él dice que el que tiene ojos como llama de fuego? Él todo lo escudriña, todo lo ve, todo lo conoce. Ante Él no hay fraude, no hay engaño. Él nos ve por fuera y nos ve por dentro. Amén. Y nos dice la palabra: y había en su cabeza muchas diademas. La palabra ahí, diademas, se refiere a una corona real. Que la corona que tiene Cristo no es cualquier corona. La corona de la cual se le atribuye al anticristo en griego es estéfanos, que es una corona común. Pero esta corona de muchas diademas habla de su gloria, de su majestad, que nadie puede igualarse a Él, que nadie tiene la corona que Él tiene. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. Él dijo: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esto nos está hablando de esa intimidad profunda que hay entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y en el versículo 13 dice: y estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Ya expliqué que cuando Él vino, Él traía unas vestiduras que eran las vestiduras de redención, una humilde túnica, una humilde sandalia, una corona de espinas. Él traía las vestiduras del Redentor. En Apocalipsis 1, Juan lo vio con otras vestiduras que le llegaban hasta los pies y ceñido con un cinto de oro. Son las vestiduras de sumo sacerdote, de abogado. Él ahora intercede por nosotros. Él fue el que le dijo a Pedro: Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he orado para que tu fe no te falte. Como abogado, Juan capítulo 17, él oró y dijo: Padre, a los que tú me has dado, guárdalos, para que sean uno, así como tú, oh Padre, y yo somos uno. Él como abogado intercede por nosotros, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda
compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Como abogado Él nos defiende, como abogado Él pelea nuestras batallas, como abogado Él va al frente. Pero ahora, aquí en Apocalipsis capítulo 19, ya no viene con las vestiduras de abogado, viene con las vestiduras de guerra para hacerle frente a sus enemigos. Por eso nos dice aquí: y estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Recuerde que en Isaías, si quiere lo recordamos, Isaías capítulo 63, esa sangre es la sangre del juicio, de la venganza de sus enemigos. En Isaías 63:1 dice: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso es su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar, porque es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado un lagar. Y él responde: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché mis ropas. ¿Por qué? Dice: porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Aleluya. ¿Cuándo será ese día de la venganza? Cuando los enemigos de Él se reúnan en lo que se conoce como la gran batalla de Armagedón. Los ejércitos del anticristo, el rey del norte, que es Rusia, los reyes del oriente, que son China, Pakistán, la India, Japón, van a venir para rodear a Jerusalén. Eso está en Zacarías capítulo 14, que rodearán a Jerusalén. Pero en aquella hora, ellos, dice la palabra, mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como el llanto de un hijo unigénito. Y en aquella hora dice que Jehová peleará por su pueblo, peleará por Israel, se levantará como poderoso gigante y juzgará a esas naciones en lo que se conoce como el valle de Josafat, el valle de Megiddo, que también es lo que se conoce como la batalla de Armagedón. Cristo enfrentando a sus enemigos, que van a estar comandados por el anticristo y por la bestia, amén, y también por el dragón. Entonces, volviendo allí al pasaje que estamos leyendo, al versículo de Apocalipsis, cuando dice la palabra que su ropa estaba teñida en sangre, se refiere a la sangre de sus enemigos, amén. Y su nombre es el Verbo de Dios. El autor que más llama a Jesús el Verbo es Juan. Juan dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Y nos sigue diciendo, verso 14: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. En esos ejércitos celestiales que viene la iglesia. Recuerde que la iglesia ha estado 7 años con el Señor. Recuerde que le hablé de 1 Corintios 3, el bimá de Cristo. La iglesia ha sido galardonada y ahora viene a reinar con Cristo 1000 años en la tierra. Con la iglesia vienen ¿quiénes? Ángeles acompañándole. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Amén. En caballos blancos. Le dije la semana pasada que en el cielo hay caballos. Cuando el Señor se llevó a Elías al cielo, y Eliseo cruzó el Jordán, Eliseo, cuando vio que el Señor se llevó a Elías, dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y el salmista dice que los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Así que el Señor va a venir con su iglesia. Si usted no ha montado nunca caballo y no sabe, no se preocupe, que el caballo es símbolo de gloria y de victoria. ¿Cuántos pueden bendecir al Rey de Reyes? Dele gloria al Señor, amén. Y de su boca
verso 15, sale una espada aguda. Hay dos términos en la Biblia para referirse a espada. En Efesios 6 nos dice que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra. Ahí usa un término en griego que se llama macaira, que equivaldría a lo que nosotros llamamos como machete, ¿verdad? Una espada corta, defensiva. Pero la que sale aquí de la boca de Jesús no era la espada corta, era la espada larga para pelear en campo abierto, que se llamaba la rompaina. Y esa espada era una espada de doble filo, porque la palabra dice que la palabra del Señor es como espada de doble filo. Y con esta espada que sale de su boca, que es su palabra, Él matará a sus enemigos. Con su palabra, que su palabra tiene poder de vida para los que la reciben y poder de muerte para los que la rechazan. ¿Cuántos pueden adorar al que vive por los siglos? Dice que para herir con ella a las naciones, y dice, y Él la regirá con vara de hierro. ¿De qué está hablando? Del Salmo 2. Vaya rápidamente, amado, al Salmo capítulo 2, que está hablando de el milenio, cuando Jesús rija las naciones con vara de hierro. Amén. En un reinado de 1000 años de justicia y paz. En el Salmo capítulo 2, el salmista tuvo una revelación y dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Aquí es cuando los ejércitos del anticristo se unirán contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice que se levantarán contra ¿quién? Contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. También se refiere, luego se lo explicaré, a ese grupo que la palabra llama Gog y Magog, que después del milenio se van a rebelar, aún viendo a Jesús reinando con su iglesia. Se van a volver a rebelar y va a caer fuego del cielo y los va a quemar vivos, como ocurrió con Sodoma y Gomorra. Y entonces ellos en su rebeldía van a decir: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Y qué dice la palabra? El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Ahí se cumple que de la palabra que salía de su boca, hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Y aquí dice el Señor: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Él va a reinar sobre las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás como con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Este es un salmo mesiánico que habla del reinado de Jesús en el milenio. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Volvamos ahí a Apocalipsis. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Nos dice la palabra, y dice que en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Note bien que a Cristo aquí se le describe con varios títulos. Se le llama el Verbo de Dios. También se le llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Este título le conecta a Jesús con su reinado como rey en el milenio. El Verbo le conecta con su redención.
Pero el título Rey de Reyes le conecta con su reinado eterno. Rey de Reyes, Señor de Señores. Y dice el versículo 17: y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Mire que aquí se habla de dos cenas: de la boda del Cordero y de la gran cena de Dios. ¿En qué consiste eso de la gran cena de Dios? Será una cena de juicio, donde los enemigos de Dios serán entregados a las aves de rapiña, a las bestias y a las fieras de la tierra. Cuando el Señor dé la palabra y venga mortandad sobre ellos. De hecho, Ezequiel profetizó que estarán, hermano, prácticamente alimentándose de esa carne durante mucho tiempo. Las aves de rapiña. Amén. Es lo que se llama la gran cena de Dios, que será una cena para sus enemigos que se han rebelado contra él. ¿Cuántos pueden bendecir el nombre maravilloso del Señor? Amén. Entonces nos dice la palabra que él oyó esa voz cuando el ángel llama a las aves de rapiña a que se congreguen. ¿Para qué? Para que comáis carne de reyes y de capitanes y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Qué tremendo, hermano. Mire, todo aquel que se rebela contra Dios está condenado al fracaso. La palabra dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, en el verso 19 nos dice lo siguiente: vi a la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo. Y los reyes de la tierra. ¿Quiénes son esos reyes de la tierra? Se cree que van a ser líderes europeos, que van, usted sabe que el anticristo probablemente va a tener el epicentro de su gobierno en Roma, y habrán líderes de naciones europeas que lo van a apoyar. Luego otros ejércitos se van a unir, les repito, para tomar las riquezas de Israel. Rusia, China, los reyes del sur, que son los árabes, amén, se van a unir. Y cantidad de naciones, cuando ellos vean que el sol se oscurece por la multitud de aves de rapiña y vean los destellos del que viene en el caballo blanco, ellos van a preparar sus misiles, ellos van a preparar sus armas. Y hay una palabra, hermano, que dice la palabra que Dios los va a herir con una plaga, hermanos, que hasta las cuencas de los ojos se les van a salir probablemente las bombas nucleares que tengan preparadas, estallen. Y como dijo Habacuc: hollaste las cabezas de sus guerreros con sus propias armas. Aleluya. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Entonces él dice: vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Miren la rebeldía del ser humano, hermano. Ellos van a decir: es una invasión extraterrestre, y se van a preparar sus aviones, sus carros de combate, amén, sus aviones supersónicos sobrevolando el cielo y preparados para dispararle al Señor. Pero el Señor no va a usar ninguna clase de armas, porque Él mismo ha dicho: no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu. Cuando le damos a Dios la gloria. Y hermano, no hay arma que prevalezca contra Jehová. Con la palabra dará la palabra, esa palabra creadora, esa palabra salvadora, la palabra que sana, la palabra que liberta, pero la palabra que quebranta a sus enemigos. Él dará la palabra, Él dará la palabra que ahogó a Faraón, Él dará la palabra, aleluya, que inutilizó el horno de fuego. Él dará la palabra
palabra, amén, que inutilizó la horca que Amán tenía preparada para Mardoqueo. Él dará la palabra, amén, y sus enemigos serán avergonzados y serán abatidos cuando le damos a Dios la gloria. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. A la palabra de Jehová tiembla la tierra, a la presencia de Jehová, a la presencia del Dios de Jacob. Cuando pueden adorar al que vive por los siglos. Oh, hermanos, qué lindo es saber que hay un Dios que no puede ser vencido, que no puede ser derrotado, que es el Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir, y el que tiene el control de todas las cosas. Oh, a Él sea la gloria. Ahí los reyes de la tierra, ahí el anticristo. Recuerda cuando la gente en el capítulo 13 decían: ¿quién como la bestia? Ahora van a tener que decir: ¿quién como el cordero? Amén. Sea Dios glorificado para siempre. Y mire, mi hermano, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Mire lo que dice el verso 20. Léalo conmigo. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Mire, ¿sabe quiénes van a estrenar el lago de fuego? El anticristo y el falso profeta. Son los primeros que van a ir a ese lugar, hermano. Tremendo. Vivos. Dice que fueron apresados y los va a arrojar, hermano, a ese lago de fuego. Solo hay otro caso en la Biblia de personas que descendieron vivas al infierno, y fue Coré, Datán y Abirán, que se abrió la tierra y el infierno se los tragó. Pero estos van a ir directo al lago de fuego, hermano, que arde con azufre. Terrible. Amén. Y en el verso 21, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, o sea, con su palabra. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Y dice: y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Tremendo. ¿Cuántos pueden adorar al que vive por los siglos? ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Y ahora vamos al capítulo 20. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Apocalipsis, capítulo 20. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Primero el Señor juzga a quién: a la bestia, al anticristo y al falso profeta. ¿Dónde son arrojados? A un lago que arde con fuego y azufre. Y luego envía un ángel. Dice que este ángel descendía del cielo y tenía la llave del abismo. ¿Qué es eso del abismo? El abismo es el lugar donde están confinados algunos de los demonios que en la primera rebelión se rebelaron contra Dios. Recuerde que Ezequiel 28 nos dice, y habla de Satanás, y dice: con la multitud de tus contrataciones pecaste y fuiste lleno de iniquidad. Isaías 14 dice: tú que decías: subiré y en lo alto levantaré mi trono junto al Altísimo. Amén. Entonces, cuando Satanás se rebeló, logró arrastrar a la tercera parte de los ángeles con él. Algunos de esos ángeles actuaron incluso hasta peor que Satanás.
¿Por qué digo peor que Satanás? Porque usted ve que el diablo todavía se está moviendo por ahí, pero algunos de esos ángeles no se les ha dado libertad. Están confinados en el abismo. Miren lo que dice, dele hacia atrás a la Biblia. Y más adelante del Apocalipsis, usted tiene un pequeño libro que se llama el libro de Judas. La carta de Judas. Esta epístola la escribió Judas, el hermano del Señor. ¿Sabe que el Señor tuvo un hermano que se llamaba Judas? Y él se convirtió. Él escribió esta carta. Amén. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Amén. Y nos dice aquí en Judas capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 3 en adelante. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y oiga bien, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. O sea que hay algunos de esos ángeles caídos, que son demonios, que están encerrados, guardados en pozos de oscuridad. ¿Cómo se llama ese lugar? El abismo. El abismo es tan terrible que ni siquiera los demonios quieren ir a ese lugar. Miren lo que dice la palabra de Dios. Miren lo que dice allí la palabra de Dios en Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículos del 26 en adelante. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues desde hacía mucho tiempo se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio en los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban, oiga bien, los demonios, ¿qué le rogaban a Cristo? Que no los mandase al abismo. O sea, ni los demonios quieren ir a ese lugar de lo terrible que es, hermano. Amén. Entonces volvamos ahí a Apocalipsis, donde estamos leyendo, bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces Juan dice que él vio un ángel que descendía ¿con qué? Con la llave del abismo. Oiga bien, ese abismo, aunque los demonios están ahí, quien tiene la llave no es Satanás, la tiene Dios, la tiene Cristo. Y ahora él se la entrega a un ángel que viene con esa llave y con una gran cadena en la mano. ¿Y qué va a hacer con la llave y con la cadena? Verso 2: y prendió al dragón
la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Tremendo, hermano. Mire que el primer lugar que tuvo Satanás cuando se llamaba Lucero fue el cielo. De ahí cayó y ha establecido un cuartel en los lugares celestiales. Efesios capítulo 6, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad que operan ¿dónde? En las regiones celestes. Él va a estar ahí hasta que llegue el cumplimiento profético de Apocalipsis 12, donde el Señor va a mandar a Miguel. Y dice, y peleaban el dragón y sus ángeles, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Cuando llegue la hora, Miguel, con el poder del Espíritu Santo, por orden de Dios, va a quitar a esos principados y a esas potestades de esos lugares que están ocupando ahora en las regiones celestes. ¿Y dónde los va a arrojar? A la tierra. Y dice, ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a ellos con gran ira, porque sabe que le queda poco tiempo, pero no se va a quedar aquí en la tierra. Después de que haga sus diabluras, el Señor va a mandar a un ángel. Lo van a atar con una cadena y 1000 años sin diablo, hermano. Porque en esos 1000 años estaremos celebrando con Cristo y gozándonos en el milenio. Después de los 1000 años, dice que Dios le va a dar al ángel la llave y lo van a soltar. ¿Y usted cree que el diablo va a cambiar en esos 1000 años? Va a salir tan diablo como entró. Y va a irse. Dice que se va a ir a las naciones que hayan sobrevivido del milenio y les va a decir, pero ustedes creen de verdad que ese Cristo que los ha gobernado es bueno y va a lograr, hermano, mire lo tremendo, dice que va a lograr nuevamente controlarlo, y van a subir y van a rodear el campamento de la ciudad amada, pero ahí va a caer fuego del cielo y ahí sí que ya el diablo no se va a escapar. Porque ahí lo va a agarrar el Señor como una sabandija y lo va a tirar al lago de fuego. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Así que Satanás va de derrota en derrota, de caída en caída. Pero Jesús y su iglesia vamos de gloria en gloria y de poder en poder. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Denle un aplauso al Señor, aleluya. Aunque usted se vea con necesidades, aunque usted se vea enfermo en una prueba, usted pertenece al glorioso ejército de Dios. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios y tiene el sello vencedor del Dios vivo, y el enemigo no tiene poder sobre su vida. Recuerde que el que está en su vida es mayor que el que está en el mundo. ¿Cuánto podemos darle a Dios la gloria? Y los que estamos llamados en Cristo somos más que vencedores. Oh, cuántos pueden adorar a Dios, hermano. Aunque el enemigo venga como río, el Espíritu de Dios levantará bandera. Cristo vive para siempre. A su nombre. Así que lo van a arrojar al abismo. Amén. ¿Y por qué lo van a arrojar al abismo? Porque se está preparando algo glorioso para esta tierra, y es que por fin Cristo va a reinar aquí en la tierra con su iglesia en lo que se conoce como el milenio. Hay ciertas doctrinas que niegan el milenio, dicen no, eso del milenio no es real. Y hay otros que dicen que el milenio se ha ido desarrollando a lo largo de la historia, pero nosotros creemos en un milenio real y literal, porque la palabra milenio aparece aquí 6 veces. Si usted lo mira bien, nos dice aquí en el versículo 3, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones,
hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Amén. Y ahora sí viene Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Cuando Jesús venga, bendecido el nombre maravilloso del Señor, cuando Cristo venga en lo que se conoce como la revelación, recuerde que el domingo pasado yo le dije que antes del milenio va a haber unos ajustes. Cuando Él ponga sus pies, Él va a venir, y cuando Él venga, recuerda que cuando Él se fue, ¿de dónde se fue? Desde el monte de los olivos. Amén. Y cuando Él regrese, Él va a poner sus pies sobre el monte de los olivos. Amén. Miren lo que dice la Biblia en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 1. Sea Dios bendecido para siempre. Hechos capítulo 1. Sea bendecido el nombre maravilloso del Señor. Verso 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y habiendo dicho estas cosas, verso 9, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Desde dónde salió él al cielo? Desde el monte de los olivos. ¿Y dónde regresará? Sobre el monte de los olivos. Vaya ahora usted a Zacarías, libro de Zacarías, capítulo 14. Zacarías, el capítulo 14. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Ya lo tiene. Verso 1. Está hablando de la segunda venida de Jesús. Amén. Primero recuerde que Él viene a levantar a su iglesia, y la iglesia le va a recibir en el aire. Celebramos las bodas del Cordero. Viene con su iglesia. Ocurre lo que se conoce como la batalla de Armagedón. Los enemigos de Cristo son juzgados. La bestia y el anticristo, la bestia anticristo y el falso profeta son arrojados al lago de fuego. Satanás es atado por 1000 años. Y luego, cuando Él venga, dice Zacarías capítulo 14: he aquí el día viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Zacarías 14:1. Pues yo reuniré a las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. Esto concuerda con la profecía de Apocalipsis, que con el espíritu de su boca matará a sus enemigos, como peleó en el día de la batalla. Y aquí miren lo que dice: y se afirmarán sus pies en aquel día. ¿Dónde? Sobre el monte de los olivos. Recuerde que primero a los tesalonicenses dice: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Amén. ¿Y qué dice ahí? Que recibiremos al Señor en el aire. Pero aquí dice que sus pies se van a poner ¿dónde? Sobre el monte de los olivos. Amén. Cuando Él ponga sus pies sobre el monte de los olivos, va a venir lo que aparece en Mateo 25, que se conoce como el juicio de las
naciones. Amén. Vaya ahora a Mateo, capítulo 25. Mateo, le estoy hablando de lo que va a suceder antes del milenio. Primero, vence a sus enemigos, juzga a las naciones, pero también Él va a juzgar a la nación de Israel. El juicio de Israel, Él dice: yo juzgaré entre ovejas y machos cabríos y os haré pasar por la vara, dice Ezequiel. Juzga a Israel y juzga a las naciones. Todo eso es haciendo los ajustes y preparativos para los que van a entrar en el milenio. ¿Lo está entendiendo? ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? El juicio de las naciones. Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Vamos a leer, gloria al nombre maravilloso del Señor, del 31 en adelante. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Ve que dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Amén. Y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Eso es lo que se llama el juicio de las naciones. ¿Por qué Dios va a juzgar a las naciones? ¿Cómo las va a juzgar? Por la manera como trataron a Israel durante la tribulación. Amén. A los individuos. Y dice: y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino. O sea, entran en el milenio, el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y viniste a mí, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y él les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, Israel. Amén. Sus hijos que hayan estado también durante la tribulación. Recuerden que él dijo: no hay ninguno que diere un vaso de agua a vosotros, porque soy del Cristo, y quede sin recompensa. Entonces viene Cristo, juzga a Israel, juzga a las naciones, y ahora sí establece lo que se conoce como un gobierno teocrático de Cristo durante 1000 años, que se conoce como el milenio. ¿Lo ha entendido? ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? El milenio va a ser como la preparación para entrar en la eternidad. Lo está cogiendo. Ya los que superen el milenio y sean fieles van a vivir con Cristo por la eternidad de las eternidades. Recuerde que al final del milenio va a haber un juicio sobre un grupo que se va a rebelar contra Dios. Y luego va a venir otro juicio, que es el juicio ante el gran trono blanco, conocido como el juicio final, donde van a estar todos los rebeldes, desde Caín hasta el último impío que hay aquí en la faz de la tierra. ¿Lo está entendiendo? ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Vuelva entonces allí a Apocalipsis capítulo 20, ya vamos hacia el final. Apocalipsis capítulo 20. Entonces, por eso dice: vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Sea bendecido el nombre maravilloso del Señor.
y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Estos son los que se llaman los mártires de la tribulación. Recuerde que el anticristo los va a perseguir. Recuerde que dice la palabra: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Muchos de ellos van a morir como mártires, pero ahora, al final de la tribulación, van a resucitar y van a formar parte del grupo que va a reinar con Cristo en el milenio. Entonces vamos a situarnos. Sea bendecido el nombre maravilloso del Señor. ¿Quiénes van a reinar con Cristo en el milenio? La iglesia, los mártires de la tribulación y los santos del Antiguo Testamento que hayan sido tenidos por dignos. Amén. Van a entrar y van a reinar con Cristo en el milenio. Luego yo les voy a ir explicando qué va a suceder en el milenio, cuáles son las características. Amén. Entonces, por eso tenemos que ir leyendo estos pasajes con mucha calma para poder entenderlos, porque mucha gente se ha confundido con estos versículos. Dice la palabra: vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Versículo 5: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Aquí habla de dos resurrecciones. Mañana se las voy a explicar. La primera resurrección. Recuerde que la Biblia, cuando habla de la primera resurrección, se refiere a varios grupos que van a participar de ella. Si usted quiere, miren primero los Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 52. La primera resurrección es lo que se llama la resurrección de vida. La primera resurrección es solamente para los salvos, los que han nacido de nuevo. La segunda resurrección en la Biblia es lo que se llama la muerte segunda. ¿Lo está entendiendo? ¿Cuáles son los grupos que van a participar en la primera resurrección? Ya hemos visto uno de los grupos, los mártires de la tribulación. Pero este pasaje está claramente explicado en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. ¿Cuántos ya lo tienen? Dígame. Miren lo que dice. He aquí os digo un misterio, léalo conmigo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? ¿Quién vive? Y a su nombre y a su gloria. Así que, amados, la palabra nos enseña de una manera clara que hay varios grupos que van a participar en lo que se llama la primera resurrección. Los santos del Antiguo Testamento, los mártires de la tribulación. Amén. ¿Cuántos pueden bendecir el nombre maravilloso del Señor? Amén. Los muertos en Cristo. Recuerde, cuando Él levante la iglesia, primero los tesalonicenses, los muertos en Cristo resucitarán primero.
Los santos del Antiguo Testamento, recuerden lo que se le dijo a Daniel: tú irás y reposarás, Daniel 12, y te levantarás para recibir tu heredad. Y los mártires de la tribulación. ¿Cuánto podemos darle a Dios la gloria? Amén. Entonces, esos grupos van a resucitar. ¿Para qué? Para reinar con Cristo durante ¿qué? 1000 años. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Ahora, la palabra es clara. Y ahí terminamos. Miren lo que dice la Biblia. Allí en Apocalipsis, capítulo 20, hablando de la primera y la segunda resurrección. Miren lo que dice. Le repito el verso 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y luego dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. O sea, el que está incluido en ese grupo que van a resucitar para reinar con Cristo. Son bienaventurados. ¿Por qué? Porque la segunda muerte, ¿qué es la segunda muerte? La muerte eterna. Una persona o nace 2 veces o muere 2 veces. Yo nací el día que mi madre me dio a luz, pero nací el día que el Espíritu Santo me dio a luz. Nací de nuevo. Nací para el cielo. Nací para la verdad, para la luz. Nací para Cristo. Nací para obedecer a Dios. Ahora, una persona cuando muere, se muere físicamente. Pero si no tenía a Cristo, se muere también eternamente, espiritualmente. Y eso es lo que se llama la muerte segunda. O nacemos 2 veces o moriremos 2 veces. Que Dios nos ayude a nosotros a entender la palabra, a obedecer al Señor, y que el Señor nos haga dignos de poder reinar con Cristo en el milenio. Mañana les voy a explicar cuáles serán las características de ese reino de 1000 años. ¿Qué va a suceder aquí? ¿Cómo va a ser la vida? ¿Cómo va a ser la vida de las naciones que van a entrar en el milenio? De hecho, la Biblia dice que en el milenio los bebés no van a morir. Prácticamente una persona que muera en el milenio a los 100 años se le va a considerar como un niño. En el milenio va a haber longevidad. No significa que no va a haber muerte, va a haber longevidad. Amén. Y en el milenio dice que las naciones van a tener que subir a adorar en Jerusalén. Jerusalén en el milenio va a ser exaltada como la capital de las naciones, reinando el Mesías con su iglesia. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Así que mañana ya seguiremos explicando qué va a suceder en el milenio, cómo será el reino del milenio y cuáles serán las características de ese reino milenial. Vamos a estar en pie y démosle gloria.